Bueno, bienvenidos nuevamente a esta tercera y última parte del tutorial de procesamiento de imágenes satelitales. En este último tutorial vamos a hablar un poco de las composiciones en color de las imágenes multiespectrales y cómo extraer coberturas a partir de dichas composiciones. Bien, entonces retomando un poco, estábamos trabajando con una imagen de la Sierra Nevada del Cocuy y lo que queremos es extraer el polígono que corresponde a la cobertura glacial. Bien, entonces la imagen que nosotros extrajimos es una imagen con diferentes bandas, 11 en total, que son del satélite Landsat 8, y la idea es entender cómo funcionan los colores en estas imágenes y entender esos colores nos va a servir para conformar imágenes que nos van a permitir extraer información de estas imágenes. Bien, entonces lo primero es ver que estas imágenes tienen una composición RGB. Entonces, en esa composición RGB, el rojo va a corresponder a la banda 1, el verde a la banda 2 y el azul a la banda 3. Si volvemos a ver en la tabla que nos muestra cuáles son las bandas del satélite, entonces vamos a ver que en el rojo vamos a tener el ultraazul, en el verde vamos a tener el azul y en el azul vamos a tener el verde. ¿Sí? Eso nos va a resultar en esta imagen que por defecto nos muestra ArcGIS. Sin embargo, si yo quiero conformar otro tipo de imagen, como por ejemplo ver qué pasa aquí, quiero hacer una imagen en el visible, entonces muy seguramente tengo que usar estas tres bandas, rojo, verde y azul, y las tengo que poner en el color que les corresponde. Vamos a hacer esa composición a color. Entonces, para hacer una composición a color, lo único que tengo que hacer es entrar a las propiedades de la imagen, así que doy clic en esa capa, entro a las propiedades y voy a la pestaña de simbología. Una vez en la pestaña de simbología, entonces voy a poder ver en qué canal del computador, es decir, rojo, verde o azul, va a estar ubicada cada una de las bandas. Si yo quiero conformar una imagen que se vea en color natural, es decir, lo que verían nuestros ojos, entonces voy a seleccionar la composición RGB 432, que es básicamente rojo en el rojo, el verde en el verde y el azul en el azul. Bien, entonces simplemente eh, voy a seleccionar aquí la banda 4. Aquí se despliega esta ventana y voy a seleccionar la banda 3 y en el azul voy a poner la banda 2. Esto es bien importante, si ustedes se fijan, entonces esto es lo que estamos haciendo es básicamente poniendo las bandas de las imágenes que captura el satélite en el color correspondiente, en el color natural que estas tienen. ¿Listo? Y al hacer esto, entonces voy a tener una imagen que pues va a ser relativamente similar a lo que podrían ver nuestros ojos. En este caso no se ve como esto porque hay un procedimiento estadístico que ArcGIS realiza por defecto, en este caso es Percent Clip, que lo que ayuda es a cambiar el contraste de la imagen. Si yo cambio mis valores acá y pongo, por ejemplo, que solamente el mejoramiento del contraste se haga por mínimo y máximo, entonces voy a distribuir los datos de la imagen desde el valor mínimo hasta el valor máximo y eso me va a permitir ver otra forma de visualización. Si ustedes se fijan en este va a ser un poco más real. Bien, entonces voy a ver el glacial de un tono en blanco, voy a ver la roca desnuda un poco más claro y voy a ver la vegetación y el páramo con tonos un poco más oscuros, mientras que la vegetación en una tonalidad verde. Esta composición a color se llama color natural. Bien, y básicamente yo puedo visualizarla de diferentes formas y acomodar el histograma de la imagen, hacer un tratamiento estadístico de la imagen de manera muy fácil, de manera que yo pueda mejorar el contraste y poder extraer coberturas de una manera más fácil. Voy a dar clic en aplicar, por ejemplo en esta, entonces aquí los colores blancos vamos a ver que van a tener demasiado brillo, aunque voy a resaltar un poco la vegetación, sin embargo voy a ver que los colores o el glacial ya no va a ser muy claro y los límites no los voy a definir tan bien como los podía definir anteriormente. Tenemos también otras composiciones a color. Hay una muy famosa que se llama falso color estándar, en la cual vamos a poner el infrarrojo cercano, es decir, la banda 5, en el canal del rojo. Entonces, este es el infrarrojo cercano
lo vamos a poner aquí en el rojo, es decir, la banda 5 en el rojo, y vamos a cambiar el verde y el azul por las bandas 4 y 3 respectivamente. Esta composición a color es muy importante porque me permite reconocer la vegetación. Cuando doy clic en aplicar, entonces voy a ver la vegetación en un color completamente rojo. La vegetación responde de manera mucho más amplia al infrarrojo que al verde. Y es por eso que en el primer video comentábamos que probablemente si los ojos humanos pudieran ver el infrarrojo, ese sería el color en el que veríamos la vegetación. Nuevamente, si cambio el tipo de mejoramiento de contraste, por ejemplo a mínimo y máximo, entonces voy a tener pues un color relativamente mejorado. Bien, podemos hacer muchísimas otras composiciones a color. Por ejemplo, podríamos cambiar la banda 4 por la banda 6, que es el infrarrojo un poco medio. Y vamos a dejar en el canal del azul vamos a poner la banda que corresponde al rojo. Vamos a darle clic en aplicar y vamos a ver en este caso que la cobertura glacial se va a representar de una gran manera. Vamos a verla en este tono violeta y es muy importante entender qué está pasando aquí, por qué estoy viendo este color tan marcado. Básicamente lo que estamos viendo acá es que lo que está en la banda del rojo y el azul, es decir, el infrarrojo cercano y el rojo, como habíamos visto, las bandas 5 y las bandas 4 que corresponden al rojo y al infrarrojo, son las que más reflejan el glacial. Y por eso cuando yo pongo estas bandas allí, la combinación del rojo y el azul me va a dar esta tonalidad que es un poco más violeta. Cuando yo veo alguna cobertura de color blanco, quiere decir que refleja de manera muy grande en todas las bandas que estoy poniendo en el computador. Es decir, que en el caso, por ejemplo, cuando poníamos la combinación de color natural, vamos a ver de nuevo que el glacial va a tener una combinación, un color blanco, que quiere decir básicamente que refleja de manera muy grande y de una forma similar en cada una de las tres bandas que estoy poniendo. Mientras que en la composición a color que acabamos de hacer, que era la 5, 6, 4, vamos a ver que se ve violeta, lo cual también quiere decir que en la banda que está en el verde no se está reflejando mucho. Lo que está en el verde es la banda 6, ¿sí? La banda 6, si yo activo todos estos para ver en color de grises, entonces voy a ver que el glacial no se va a ver con mucho color, lo voy a ver con una tonalidad oscura, lo cual quiere decir que el valor del píxel acá es muy bajo. Ustedes pueden comprobar el valor del píxel simplemente usando esta herramienta de Identify. Básicamente la picamos y hacemos clic en cualquiera de los píxeles para ver que el valor que tiene está en el rojo, en el verde y en el azul. Bien. Esos valores de 5000 van a ser muy bajos en comparación con otros valores que voy a ver, por ejemplo, acá, que pasan de 5000 hasta casi 25000 o 24000, como vemos acá. Bien. Vamos a sacar provecho de todas estas composiciones a color porque a partir de esas composiciones a color podemos dibujar la cartografía. En este caso no vamos a dibujar absolutamente nada porque vamos a tratar de extraer las coberturas de manera automática. Sin embargo, es bastante útil cuando se quieren dibujar, por ejemplo, coberturas urbanas, cuando se quieren dibujar zonas de cultivos o cuando se quieren dibujar drenajes o coberturas, en este caso como la cobertura glacial. Hay otras composiciones que son bastante dicientes, por ejemplo la 751, quiero que la veamos porque me va a permitir resaltar muchísimo el glacial. Entonces básicamente voy a tener una tonalidad muy cian, muy clara, que me va a permitir resaltar tanto el páramo como la vegetación, como la roca desnuda y como la cobertura o la capa de hielo en la que estoy interesado. Bien, nuevamente si volvemos a
a nuestros círculos de color, vamos a ver que esta tonalidad cian refleja que la banda del verde y el azul, es decir, la banda del ultraazul y el infrarrojo cercano, son las que más muestran o las que más reflejan el glacial en este caso. Muy importante, por ejemplo, también reconocer que cuando aplicamos este tipo de composiciones, entonces las coberturas de agua se van a diferenciar muy bien de las de hielo. Esto que vemos acá son lagunas, lo que vemos en color oscuro, y tiene estos colores tan oscuros porque debido a la capacidad calorífica del agua, gran parte del infrarrojo no se refleja sino que es absorbido, es decir, que no va a haber ningún tipo de reflexión y los valores de los píxeles van a ser bastante bajos en el infrarrojo. Vamos a ver otro tipo de composición que es bastante diciente, entonces simplemente puedo cambiar aquí el 5, la banda 5 por la 7 y va a tener una composición RGB 571. Vamos a aplicarla y voy a ver entonces el glacial nuevamente en un tono más violeta, cambiando por ejemplo también la vegetación de páramo, algunos cultivos que hay por la zona y la roca desnuda que pueda verse en este lugar. Bien, todo esto me sirve para cartografiar, para dibujar, para empezar a digitalizar todo este tipo de coberturas, lo puedo hacer manualmente, pero también puedo hacer extracción de coberturas de manera automática y es lo que vamos a hacer en este caso. Para ello, entonces lo primero que vamos a hacer es activar una barra de herramientas para clasificar las imágenes. ¿Listo? Entonces vamos a ir a Customize o personalizar para quienes lo tienen en español. Vamos a ir a Toolbars y allí vamos a seleccionar la herramienta que se llama Image Classification. ¿Listo? Se nos va a abrir un botón, puede que aparezca en cualquier otra parte. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una clasificación que es conocida como el análisis de componentes principales. Aún no vamos a extraer la cobertura, solamente quiero mostrarles un procedimiento estadístico en el cual se extrae las coberturas o los elementos numéricos de las imágenes que tienen mayor peso estadístico y me va a permitir crear composiciones a color que son bastante dicientes, que me van a servir muchísimo para determinar o para extraer coberturas. Entonces, una vez hago clic en Principal Components o análisis de componentes principales, entonces el sistema me va a preguntar cuál es el dato raster o la imagen que voy a querer usar. En este caso estamos trabajando con Extract LC082. Vamos a asignar el mismo número de componentes principales que hay por defecto, es decir, 11, que corresponde al número de bandas. Lo vamos a dejar quieto, aunque podríamos jugar un poco con esto y ver qué pasa. Luego, cuando ya tenemos esto, voy a dejar la ubicación por defecto para evitar algún tipo de error y vamos a dar clic en OK. Bien, esto se va a tardar un poco, así que pues vamos a tener un poco de paciencia. Bien, ya tenemos nuestros resultados. Básicamente aquí este es el resultado de nuestro análisis de componentes principales en los que se resaltan todos los componentes estadísticos con mayor peso y en los que se resalta de gran forma, por ejemplo, la cobertura glaciar. Este es un modo de mejorar el contraste de la imagen de manera matemática para poder dibujar las coberturas en las que estoy interesado. Es un resultado bastante chévere, ustedes pueden jugar con él, con las imágenes con las que estén trabajando. Aquí lo siguiente que vamos a hacer va a ser ahora sí hacer un tipo de clasificación, otro método estadístico que va a ser completamente automático para poder extraer la cobertura glacial. Entonces para eso, en nuestra ventana de Image Classification, nos vamos a asegurar que la imagen que estamos trabajando es Extract LC082. Podrían haber muchas más, pero vamos a usar esta, que es la imagen multiespectral con todas las bandas que hemos estado trabajando. Bien, entonces lo que vamos a hacer es hacer un tipo de clasificación que se llama ISO Cluster Unsupervised Classification. ¿Listo? Esto es básicamente una clasificación no supervisada que se conoce como isocluster. Bien, es decir, agrupamiento estadístico de todas las bandas que conforman la imagen. Vamos a dar clic acá. Él nos va a poner por defecto la imagen con la que estamos trabajando.
Podríamos cambiarlo y poner, por ejemplo, la imagen de componentes principales o la imagen LC08L1TP, que es la imagen completa con la que estábamos trabajando al inicio. Y bueno, eso es algo que podríamos hacer. En este caso vamos a dejar la imagen con la que estamos trabajando, que es extract LC082. Vamos a poner un número de clases, es decir, un número de coberturas que, que van a ser representadas o van a ser analizados estadísticamente. Es decir, el programa va a escoger una serie de píxeles que en todas las bandas comparta características similares. Va a ser un agrupamiento multidimensional que me va a permitir extraer los píxeles que corresponden a una cobertura específica. Y en este caso le vamos a decir que tenemos 6 coberturas en toda esta imagen. Bien, podríamos asignar otros números mayores, lo cual implicaría mayor variabilidad de nuestros datos, o números menores que implicarían, por ejemplo, si selecciono solo 2, quiere decir que todos los píxeles van a ser divididos solamente en 2 coberturas y no tendría pues gran sentido poder reconocer las imágenes. Aquí yo estoy usando 6 porque puedo reconocer, por ejemplo, la capa glacial, puedo reconocer la roca desnuda que se puede ver un poco más en una tonalidad verde un poco más clara, luego la zona subglacial, que va a ser estas zonas más verdes, voy a tener la vegetación de páramo y voy a tener los cultivos. En total voy a tener pues a simple vista, es un análisis muy cualitativo y muy superficial, que tengo 6 bandas. Es por eso que estoy poniendo este número 6. Si en sus imágenes ustedes logran ver más, ustedes podrían poner tantas coberturas como quieran poner. Bien. Dejamos el resto de los valores como está y vamos a dar clic en OK. Esperamos de nuevo un poco. Esto va a tardar un par de segundos. Y luego al tenerlo, entonces vamos a ver que se me va a generar una imagen que a partir de la otra solamente va a dividir los píxeles en 6 clases, como ya lo habíamos anticipado. Es decir, voy a tener la clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en la cual la 6, si nos fijamos, corresponde al valor de los píxeles con los que estoy trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer acto seguido es extraer estos píxeles de la cobertura 6. Para eso, entonces vamos a ir a IsoCluster y vamos a dar clic derecho. Vamos a abrir la tabla de atributos de IsoCluster, que es la capa que se nos ha generado, y vamos a generar o a seleccionar únicamente aquellos que corresponden a la cobertura número 6, que es el glacial. Como ustedes pueden ver acá, este color corresponde al glacial. ¿Listo? Si no es tan claro para ustedes, ustedes pueden cambiar esto, pueden apagar una de las capas y si se fijan, pues evidentemente esa clase 6 corresponde a la superficie glacial, que es la que estoy interesado en medir. Entonces, simplemente para seleccionar esos píxeles, voy a dar clic en este cuadrito gris que se encuentra a la izquierda de la tabla de atributos para la clase 6, pico allí y él me va a mostrar ahora estos cuadritos en una tonalidad cian. Me aseguro que estén seleccionados. Cuando está esta tonalidad cian quiere decir que están seleccionados y vamos a buscar una herramienta de conversión que se llama de raster a polígono. Esa herramienta entonces la voy a encontrar aquí donde dice Conversion Tools from Raster y hay una que se llama Raster to Polygon. Vamos a picar allí. Vamos a seleccionar el raster que estamos interesados en convertir a polígono. Ese raster es IsoCluster 7. Lo voy a arrastrar para acá. El campo, si ustedes se fijan, el valor que teníamos correspondía al campo value, que es el que me aparece por defecto. Es de hecho el único que puedo ver. Vamos a darle clic aquí en Simplify Polygons. Esto de simplificarlos básicamente es decirle al programa que asigne a ellos una geometría un poco más suave de lo que podría, o que no sean los cuadros de los píxeles. Luego entonces vamos a Environments y allí vamos a seleccionar que las coordenadas de salida sean, como ya lo habíamos hecho anteriormente, las mismas de A hoy, es decir, Magna Colombia Bogotá. Vamos a darle clic en OK, vamos a dejar la ubicación de salida por defecto y vamos a dar clic en OK.
ahora vamos a tener una capa de polígonos. Si apagamos IsoCluster y si apagamos nuestra imagen, entonces vamos a tener, esto va a ser la cobertura glacial. Bien. ¿Cómo vamos a medir el área de esto? Bueno, esto es un poco de lo que ya hemos hecho previamente. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es iniciar a editar estos polígonos que acabamos de ver. Puedo cambiarles el color para verlos de otra forma. Entonces, puedo asignar, por ejemplo, un color azul sin ningún tipo de línea de contorno para poder verlo de una mejor manera. Puedo también asignar un poco de transparencia. Entonces, dentro de las propiedades, pongo la simbología en display, perdón, y puedo cambiar la transparencia, por ejemplo, al 25%. Es decir, que voy a ver un poco más transparente esto, aunque no se nota mucho en este caso. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la tabla de atributos de raster T, es decir, en nuestros nuevos polígonos, y vamos a ver que hay muchísimos polígonos. Si yo pico en un área por acá, eso va a corresponder a algún puntico por allí, es más exactamente en esta zona. Bien, entonces lo que necesitamos hacer ahora es convertir esos polígonos a un solo polígono. Para eso vamos a empezar a editar esta capa nueva. Vamos a dar clic derecho sobre la capa, que es la capa de polígonos. Vamos a dar Edit Features y vamos a empezar la edición. Listo, me va a hacer advertencias sobre el sistema de referencia, le va a decir que quiero continuar. Voy a limpiar toda la selección y voy a seleccionar todos los polígonos que hay en la tabla de atributos. Si no tengo abierta la tabla de atributos, simplemente entro de nuevo, clic derecho, abrir tabla de atributos. Una forma de seleccionar rápido todo es hacer clic en este botón que dice Switch Selection. Como no hay seleccionada nada, si cambio la selección quiere decir que los voy a seleccionar todos. Si pico acá, entonces voy a tener seleccionados todos los polígonos. Una vez los tengo seleccionados todos los polígonos, entonces simplemente me voy a la barra de herramientas de editor, que se me dio a activar una vez di clic derecho es Edit Features y Start Editing, se dio a activar. Bien, cuando los tengo seleccionados todos, entonces pico en el botón de editor y voy a seleccionar la opción que dice Merge, es decir, unir todo esto. Él me va a preguntar a qué quiero unir y es básicamente unir todos los polígonos que están dentro de la tabla de atributos. Todo lo que está seleccionado lo voy a unir. Vamos a dar clic en OK y si ustedes se fijan, toda la tabla se va a colapsar a un solo valor. ¿Listo? Es decir, que todos mis valores se han convertido en un solo polígono. Para terminar esto, entonces vamos a dar clic derecho, parar la edición y guardar los cambios. Bien. Y ahora quiero medir el área de mis polígonos, es decir, del glacial, en kilómetros cuadrados. Para esto simplemente voy a añadir un campo nuevo dentro de la tabla de atributos. Si ustedes vuelven a abrir la tabla de atributos les va a salir lo mismo que teníamos antes y vamos a agregar un campo nuevo. Entonces me voy a este botón, voy a seleccionar la opción Add Field o añadir campo. Entonces aquí vamos a poner área KM2. Le voy a decir que quiero que este número sea decimal. Cuando vaya a dar clic OK, vamos a esperar obviamente una advertencia y una sugerencia para cambiar porque él no admite espacios en la zona. Entonces él me dice que este nombre no es válido y que lo va a cambiar por área KM2, pero con un espacio reemplazado por un guión bajo. Vamos a darle que sí. Tienes un valor nulo. Y vamos ahora a calcular cuál es el área que corresponde a la superficie glacial. Para eso damos clic derecho sobre la columna, en este botón que dice área KM2, y vamos a ir a Calculate Geometry. ¿Listo? Una vez ahí, entonces él me va a decir que este método es rápido, pero que no es muy preciso si no estoy editando. Le vamos a decir que no hay ningún tipo de problema. Luego él me pregunta qué tipo de propiedad quiero calcular. Está el área, puede estar el perímetro o las coordenadas del centroide. En este caso vamos a seleccionar área y las unidades vamos a decirle que es en kilómetros cuadrados. Bien, al hacer esto simplemente damos clic en OK, vamos a darle clic en sí, vamos a aceptar y vamos entonces a descubrir el área que corresponde al glaciar en esta zona. Bien, es decir que nuestra cobertura de hielo, la capa de hielo en la Sierra Nevada del Cocuy para el año 2016 es de 14.76917 kilómetros cuadrados.
Esto es bastante útil si quiero hacer análisis multitemporales. Todo esto que acabamos de hacer podríamos hacerlo con una imagen de otro año que ya sabemos cómo descargar. Podríamos extraer la cobertura glacial y ahora calcular el área para esa cobertura con esa nueva imagen y ver qué tanto ha cambiado el glacial, ¿verdad? Puedo también extraer los cultivos y ver qué ha pasado con los cultivos, las lagunas y ver qué ha pasado con las lagunas, o puedo ver en otro tipo de imágenes qué ha pasado, por ejemplo, con la zona urbana. Bien, este archivo que acabamos de generar lo podemos exportar entonces a nuestra carpeta de trabajo. Entonces vamos a dar clic aquí, clic derecho sobre Raster T, vamos a dar en Data, exportar datos. Bien, vamos a seleccionar la carpeta en la que estamos trabajando, que está en documentos. Documentos, no encuentro los documentos. Podemos conectarlos si no los encontramos. Entonces vamos a este equipo, escogemos documentos y Landsat 8 2016. Vamos a darle clic en aceptar. Nos pregunta el nombre, yo quiero que se llame cobertura glacial. Y nos aseguramos, cuando lo estamos grabando dentro de una carpeta normal, no dentro de una geodatabase, que se guarde como un shapefile, porque podría estar como file and personal geodatabase, pero en ese caso generaría un error a la hora de guardar. Entonces me aseguro que diga shapefile, guardar, y me genera un error porque todavía no he seleccionado la carpeta. Entonces básicamente tengo que encontrar sí o sí mi carpeta de documentos. Entonces podría guardarla acá en documentos dentro de Landsat 8 2016 y simplemente le doy clic aquí en guardar. ¿Listo? Nuevamente, entonces me aseguro que todo esté de la forma correcta. Voy a darle clic en OK y él me va a preguntar que si deseo añadir el nuevo mapa a la capa de datos. Voy a darle clic que sí. Si entro, entonces voy a ver mi tabla de atributos con los mismos valores que ya había calculado previamente, pero ahora he generado un shapefile que corresponde únicamente a la cobertura glacial. Es decir, a partir de una imagen satelital hemos derivado información que es muy importante y que me podría permitir hacer análisis multitemporales. Eso es todo. Estoy disponible para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Espero que haya sido lo suficientemente claro, que les haya gustado y que puedan aprovechar este tipo de herramienta y este tipo de ejercicios. Hay muchísimas cosas más por hacer, muchísimas cosas más por enseñar, pero esto es, pues en general, una aproximación básica y bastante didáctica para poder usar imágenes satelitales. No siendo más, me despido. Muchas gracias, que lo disfruten y que puedan realizar su actividad.